hemos bendecido mutuamente. Hemos bendecido la vida de Alexis, su primer acto significativo en este lugar, que esperamos que sea para él uno de muchos momentos significativos que uno vive en el templo donde uno se congrega. Y ahora vamos a pasar a la palabra de Dios para que el Señor nos hable a través de su palabra, y vamos a volver nuevamente a hablar de Abraham. Nosotros estuvimos hablando hace un mes de Abraham y vamos a ir nuevamente a Génesis, pero vamos ahora a pasar al capítulo 22 de Génesis. Hablamos sobre la fe en el comienzo del ministerio de Abraham, o el comienzo de su llamado. Hablamos sobre ese llamado tan importante que Dios le hace a cada uno de nosotros y que comenzó con Abraham. Pero ahora vamos a ver en el capítulo 22 algo muy significativo. Un llamado a hacer un sacrificio. Y es importante porque como comunidad de hijos de Dios nos tenemos que dar cuenta que somos llamados a servir a Dios, y en ese llamado a servir a Dios, Dios nos llama a hacer un sacrificio. Y vamos a leer sobre el sacrificio que Dios le llama a hacer a Abraham en el capítulo 22, del versículo 1 al versículo 13. Génesis 22, versículo 1 al 13. Yo le puse como título al mensaje: hay algo que sacrificar. Hay algo que sacrificar. Y nosotros tenemos que observar nuestras vidas, tenemos que pedir que el Espíritu Santo nos muestre, porque hay algo que sacrificar. Hay algo que tiene que salir de nuestra vida y tiene que ser sacrificado. Vamos a Génesis capítulo 22, versículo 1 al 13. Y dice así la palabra del Señor. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes, y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto, y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a su criado: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temas a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos tu misericordia. Te pedimos, Padre, que tu palabra hable a nuestros corazones.
Que tu palabra hable a nuestra mente, que tu palabra transforme nuestra vida, que tu palabra, Señor, penetre todo nuestro ser y nos lleve, Señor amado, a una mayor comunión contigo, a una mayor santidad, a un mayor compromiso con lo que tú quieres para nuestras vidas. Señor, por favor, revélate a través de tu palabra, Señor. Señor, tu palabra es algo milagroso, Padre bendito. Tu palabra, Señor amado, es algo, Padre bendito, que no entendemos porque es más allá que el conocimiento. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre amado, nos sea dando la tranquilidad, la concentración para poder recibir tu palabra como tú quieres que la recibamos, Señor. Señor, gracias porque tú quieres hablarnos. Señor, háblanos. Y muévete en medio nuestro, porque tu presencia, Señor, hace la diferencia. Tú en nosotros es quien hace el cambio y la transformación. Señor, revélate este día nuevamente a través de tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En la vida del discípulo tenemos distintas etapas de desarrollo y de crecimiento. Y al tener distintas etapas de desarrollo y crecimiento vamos pasando diversas pruebas. Y vemos a Abraham en un momento especial donde tiene que enfrentar una prueba. Abraham ya había enfrentado pruebas, ya había hecho sacrificios. ¿Por qué? Porque Dios llama a Abraham y le pide que se vaya de su tierra y se separe de su parentela. Al separarse de su tierra, tiene que separarse de sus costumbres, tiene que separarse de su cultura, tiene que separarse de lo que cotidianamente hacían, tiene que separarse del Dios que antes adoraban. Al separarse de su familia, se separan de sus lazos, se separa de ese cariño, de ese afecto que es natural, que solamente entre los consanguíneos a veces lo logramos. Tiene que separarse, entonces ya hay un comienzo. ¿Y por qué esta separación? Porque tiene que comenzar como el siervo de Dios que va a formar una nueva nación. Una nación que iba a ser el pueblo de Dios, que iba a representar a Dios. Entonces ya no iba a ser las costumbres de Abraham, ya no iba a ser la cultura de Abraham y su familia o su tierra, sino que tenía que adoptar las costumbres, la cultura de su nuevo Dios, que lo mandaba a formar una nueva nación. Entonces ya tuvo una etapa de sacrificio, pero ahora pasa una nueva etapa y un comienzo más difícil, porque ahora viene un llamado de Dios a hacer un sacrificio, pero ya no es un sacrificio que lo que está afuera, sino es un sacrificio de lo que está en su corazón. Y vamos a abordar el pasaje teniendo conciencia de que Dios está llamando a Abraham a una prueba, pero es un sacrificio de su corazón, de lo que está en su corazón. Primer punto, yo puse aquí los primeros 2 versículos, el anuncio del sacrificio, el anuncio de Dios de lo que había que sacrificar. Díselo, repitamos nuevamente los 2 primeros versículos. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió, y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes, y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Habría llegado un momento en la vida de Abraham que era un momento de tranquilidad. Estaba todo bien, inclusive había un rey poderoso de los filisteos que estaba cerca de la región donde él estaba, que va a hacer paz con Abraham porque reconoce que Dios estaba con él. Entonces estaba en paz, no tenía peligros de guerra, porque tenía un pacto de paz con el rey más poderoso de la región. No, ya sus sueños se estaban proyectando. ¿Por qué? Porque el hijo que tanto amaba o el hijo que tanto deseaba había llegado.
Dios le había dado un hijo y este hijo, Isaac, había nacido y estaba bien sano. También estaba el hogar en tranquilidad. ¿Por qué estaba el hogar en tranquilidad? Porque Ismael se había tenido que ir. Había tenido que echarlo. Él le preguntó, empezó a tener problemas con su esposa, no estaba muy contenta porque veía que Ismael de repente jugando entre niños molestaba a Isaac y dijo, ya, él no va a heredar junto a mi hijo. Y era verdad, según la cultura, cuando se tenía un hijo con la esclava, para hacer un reemplazo porque no tenían hijos, al nacer el hijo legítimo, el otro hijo perdía todos los derechos. Se podía criar, se podía cuidar, pero perdía todos los derechos. Pero para tener paz en su hogar, él ora a Dios y Dios le dice, tranquilo, él va a ser el padre de una gran nación, yo lo voy a cuidar, mándalo que se vaya, tranquilo, yo me voy a preocupar de él. Y Ismael se va. Es decir, que Abraham estaba en tiempos de tranquilidad. ¿A usted le gustan los tiempos de tranquilidad? Sí, son buenos. Cuando estamos prosperando ahí, creciendo y está todo tranquilo. Llega uno a la casa y paz. Llega el trabajo y todo está marchando como uno quiere que marche. Y en ese momento Dios se escoge para hacer una prueba a la vida de Abraham. Y le anuncia el sacrificio. ¿Cuál es la prueba? Que sacrifique a su hijo. Y no podía equivocarse porque fue muy directo. No podía Abraham pensar, no, quizás me dijo que sacrifique al hijo de mi siervo. No podía equivocarse porque fue muy directo. Fíjense, le dice, toma a tu hijo, al único que tienes, al que tanto amas. Toma a tu hijo, al único que tienes, al que tanto amas. Era inequívoco. Era Isaac. Era el momento que Dios estaba poniendo en prueba el corazón de Abraham. Abraham ya llevaba entre 20 o 40 años aproximadamente en su relación con Dios. Estaba conociendo a Dios y se estaba dando cuenta de algo muy importante, que para Dios es importante la obediencia. Disculpe. Es muy importante la obediencia. Y Abraham, él no ve lo que le estaba sucediendo, esta petición de Dios, no lo ve como una prueba, lo ve como un llamado de Dios a hacer algo y él obedece. Él no está pensando, estoy en una prueba de Dios y lo voy a hacer a ver qué hace Dios. No, él dice, Dios me pidió algo y yo me doy cuenta con mi proceso de conocimiento de Dios que cuando Dios pide algo, nosotros tenemos que obedecer. Amén. A nosotros nos gusta obedecer, ¿no es cierto? Amén. A mí no me gusta, pero a usted le gusta, no. Es parte del proceso aprender a obedecer. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que la fe de Abraham se fue desarrollando. ¿Se acuerdan? En la predicación pasada nos dimos cuenta que la fe de Abraham se fue desarrollando y Abraham aprendió a obedecer a Dios. Y ahora que lleva 30, 40 años de su relación con Dios, él ya obedece a Dios y reconoce que esto es una petición de Dios y que lo único que podía hacer era someterse a ella. ¿Qué es una prueba? Según el pensamiento bíblico, es una demanda, una experiencia que Dios asigna al creyente con el propósito de fortalecer y madurar su fe. Dios no probó a Abraham porque quería matar a Isaac. Dios probó a Abraham porque quería que su carácter fuera forjado. Quería que Abraham se desarrollara espiritualmente. Estaba el propósito en el crecimiento de Abraham. Y Dios le pide que entregue a su hijo. ¿Por qué? Porque había un problema, estaba pasando algo en el corazón de Abraham. ¿Pero por qué el hijo? Estaba sucediendo algo en el corazón de Abraham y Dios tenía que sacar
del corazón de Abraham lo que estaba pasando. Es que a veces nosotros podríamos decir, es injusto, porque el hijo, ¿de quién es? De Abraham. ¿Cómo le va a pedir un hijo? Uno podría colocar muchas quejas, pero ¿saben que cuando Abraham conoció a Dios, o cuando Dios le habló a Abraham, como lo vimos anteriormente, Abraham no tenía nada? Nada, porque era parte de la familia de su padre, y en ese tiempo los hijos eran como los esclavos del padre, hasta que se independizaban. O hasta cuando el padre moría, y ahí se le asignaba una herencia, y ahí los hijos empezaban a tener riqueza. Entonces era hijo de su padre y tenía una esposa, y la esposa era estéril, es decir, no tenía riqueza, no tenía hijos, no tenía nada. Pero Dios lo llama y Dios lo independiza de su familia, y Dios lo enriquece, Dios lo prospera, Dios lo cuida y Dios le da un hijo. El asunto ahora es que le está pidiendo ese hijo Dios. Y es porque en el corazón de Abraham ya no estaba pensando en que este hijo le pertenecía a Dios. En el corazón de Abraham de seguro estaba pensando, a ver, ¿qué piensa usted de sus hijos cuando están pequeños? ¿Qué pensamos nosotros de nuestros hijos? Se dan cuenta que empieza a caminar y empieza a hacer cosas y empieza a hablar y empieza a moverse y empieza a tomar cosas y toma una herramienta. Ah, mira, va a ser ingeniero. O empieza a ver los monitos y ve la doctora juguete y empieza a examinar sus muñecos. Mira, va a ser doctora. Y uno le va colocando un rol a los hijos. ¿Por qué? Porque uno se proyecta en los hijos. Porque uno quiere verlos crecer, quiere verlos desarrollar, quiere ver que avancen en esta vida y que tengan una vida de un buen pasar. Entonces Abraham se estaba olvidando de algo, que el hijo era de Dios, porque Dios tenía un proyecto, formar una nación. Dios quería formar un pueblo, y ese pueblo somos nosotros. Entonces el niño era de Dios, para el proyecto de Dios, para el sueño de Dios, para el deseo de Dios. Y de seguro Abraham ya no estaba soñando los sueños de Dios, sino estaba soñando sus propios sueños. En su corazón ya no estaban los anhelos de Dios. De seguro en su corazón estaban sus propios anhelos. Quizás en su corazón ya no estaban los proyectos de Dios. Estaban sus propios proyectos. Y era el momento de hacerlo pasar por una prueba. Tenía que hacer un sacrificio. Tenía que sacrificar lo que estaba en su corazón. La última batalla que da el discípulo es en el corazón. Cuando nosotros llegamos al cristianismo, nos damos cuenta que hay cosas que nos afectan. Nos damos cuenta que hay cosas que nos hacen mal. Nos damos cuenta que quizás haya uno que otro amigo que nos mala influencia. Y uno, cuando empieza a tener un compromiso con Dios, uno cuando empieza a buscar a Dios, se empieza a separar de ciertos amigos. ¿Por qué? Porque saben, sin que nadie le diga, que es una mala influencia. Empezamos a hablar en forma distinta. Empezamos a leer nuestra Biblia, empezamos a orar y nos empieza a incomodar decir grosería. Entonces, cuando esos amigos que eran fieles amigos, pero que de 20 palabras, 18 dicen grosería, ya uno se siente incómodo. Y empieza si el amigo no te respeta, porque hay amigos que no son cristianos, que cuando uno se convierte son muy respetuosos y dejan de decir tanta grosería delante de uno por respeto. Y uno puede convivir con ellos, pero hay otros que nos incomodan. Entonces uno se empieza a dejar cosas. Si antes nosotros, cuando no éramos cristianos, nos tomábamos 5 y 6 cervezas con los amigos, sabemos que ya no se puede.
Porque eso no. ¿Qué pasa con, le dice la Biblia cuando nos emborrachamos? Que nos controla el alcohol y hacemos locura. Entonces ya le ponemos un límite, una cerveza. Y los más fuertes le ponen 2, dependiendo de cada uno. Acuérdense, la otra vez hablamos, ¿se acuerdan? ¿Les gustó la conversación? No vamos a tocar ese tema hoy día. Pero el asunto está que nos separamos y vamos dándonos cuenta que hay cosas que nos perjudican, cosas que nos dañan y cosas que a veces nos alejan de Dios. Pero cuando el discípulo va creciendo en su relación con Dios, llega el momento donde Dios quiere que hagamos un sacrificio en nuestro corazón. ¿Qué es lo que está en su corazón? ¿Qué está en nuestro corazón? ¿Qué cosas están en nuestro corazón que impiden que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas? ¿Qué sueños están en nuestro corazón? ¿Qué proyectos están en nuestro corazón? ¿Qué personas están en nuestro corazón? ¿Qué posesión quizás está en nuestro corazón? Que es un impedimento para que Dios nos guíe por el camino que nos quiere guiar. Si hay algo ahí, hay que sacrificar. Y eso es lo que le pide Dios a Abraham y le anuncia el sacrificio. Sacrifícame lo que está en tu corazón. ¿Por qué sabemos que le está diciendo lo que está en tu corazón? Fíjense cómo le dice: toma a tu hijo, al único que tienes, al que tanto amas. ¿Podemos amar a nuestros hijos? Sí, por supuesto, la Biblia nos dice que tenemos que amarlo, pero todo lo que amemos tiene que estar bajo nuestro amor a Dios. Todo lo que amemos tiene que estar bajo nuestro amor a Dios. Nuestro amor a Dios tiene que estar sobre todas las cosas. Después del anuncio del sacrificio, pasamos al camino del sacrificio. Y el camino del sacrificio es un momento duro, difícil, porque hay que tomar una decisión. Por favor, vamos nuevamente a Génesis. Génesis 22, del 3 al 8, es el camino, el proceso, es la etapa donde Abraham recibe el mensaje, recibe lo que Dios le dice que tiene que hacer. ¿Usted alguna vez ha recibido a través de la palabra, a través de alguna, se podría decir, a través de una reflexión, a través de la oración, pero principalmente siempre a través de la palabra, porque la palabra es la que nos guía? La palabra dice, la misma Biblia dice que es la profecía más segura. Recibimos, ¿qué es lo que recibimos? Recibimos del Señor: esto tienes que sacrificar, esto tienes que sacar de tu vida, esto no me agrada. ¿Qué hacemos en el camino de ese sacrificio? ¿Lo hacemos rápidamente? ¿Nos damos 20 vueltas? ¿Le decimos: Señor, no estoy preparado? Señor, estás equivocado. Lo que dice tu palabra parece que está mal escrito. Abraham se le pide un sacrificio y aquí vemos la actitud de Abraham. Vamos, versículo 3 al 8 dice: Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña. Continuó Isaac: pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Wow. Abraham se levantó muy de madrugada. No creo que haya podido dormir esa noche. Lo primero que nos dice es que hubo una acción de Dios.
una acción de Abraham al hablar de Dios, y esta acción de Abraham fue instantánea, fue rápida, no, se apresuró, muy de madrugada. Pero ¿por qué estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo? ¿Por qué lo estuvo dispuesto? A mí me suena extraño porque aquí, si hay alguien que esté dispuesto a sacrificar al hijo, es porque nosotros pensaríamos que está loco, que tiene un desequilibrio mental. Pero ¿por qué Abraham? Lo que sucede es que en la época de Abraham era normal y común que la gente sacrificara a sus hijos a los dioses. Y Abraham todavía estaba en un proceso de conocer a Dios. Todavía no ha sido escrito en Levítico. En Levítico, si ustedes buscan en Levítico capítulo 20, van a ver que Dios aborrece el sacrificar a los hijos. Dios aborrece que esa práctica pagana se haga en su pueblo. Pero Abraham todavía no conocía eso. Entonces, como Abraham vio que los otros dioses pedían hijos, entonces llega y dice, ya, sacrifico a mi hijo, si Dios me lo está pidiendo. Por eso fue tan, se podría decir, tan normal para Abraham. Estaba en su proceso de conocer a Dios. Y además hay otra actitud que tiene Abraham. Estaba conociendo a Dios, pero estaba conociendo también el poder de Dios. ¿Usted cree que Dios tiene poder? ¿Usted cree que Dios tiene el poder para transformar nuestras vidas? Amén. ¿Usted cree que Dios tiene el poder para darle trabajo? Amén. ¿Usted cree que Dios tiene el poder para sanarlo? Es impresionante. ¿Saben que Dios hace milagros muy grandes? Dios hace milagros tremendos. Y Dios tiene el poder para transformar lo que nosotros somos, pero también transformar lo que nosotros sentimos. Cuando a veces el pecado nos asedia. ¿Usted alguna vez ha tenido ganas de pecar? ¿Alguien aquí ha tenido ganas de pecar alguna vez? Nadie. Ya, genial, me voy para la casa. Está todo solucionado. Si ustedes no tienen ganas de pecar, váyanse al cielo al tiro. Parece que soy el único que le dan ganas de pecar. A veces me dan pocas ganas de pecar, muy pocas. Pero hay otras veces que me da muchas ganas de pecar. Muchas ganas de pecar. Si alguien como yo en algún momento ha sentido muchas ganas de pecar, estése tranquilo, porque Dios también tiene el poder para sacar esas ganas. Dios transforma el corazón. Dios transforma la vida. Y es impresionante donde Dios saca algo, pero coloca algo nuevo. Saca algo del corazón y coloca algo nuevo. Entonces, cuando pide un sacrificio de nuestro corazón, algo que está ahí y que está estorbando la voluntad de Dios, y nosotros pensamos, pero ¿por qué lo voy a sacar? Si no, si me gusta, si lo deseo, si yo lo quiero, pero ¿por qué lo voy a sacar del corazón? Dios es malo, Dios no piensa en mí. No, eso es fe. Porque si Dios permite que saquemos, o Dios saca algo de nuestro corazón, Él está dispuesto a llenar nuestro corazón con su presencia y con su voluntad. ¿Que el enemigo va a venir, volver a molestarnos con ese pecado? Sí, va a venir, pero vamos a estar más fuertes. Pero hay que sacrificarlo. Dios quiere sacar lo que está en nuestro corazón, que a Él no le agrada. ¿Y por qué? Porque nos llamó a todos a ser parte de su nación. Nos llamó a todos a ser parte del pueblo de Dios. Abraham los llamó a formar una nueva nación. A nosotros nos llamó a ser parte de la nación que formó a través de Abraham. Y además, ¿por qué Abraham estuvo dispuesto en este proceso? Miren, él se levanta muy de mañana y va porque tenía fe en Dios. Dios le estaba diciendo, saca a tu hijo de tu corazón, entrégalo en el holocausto. Tenía fe en Dios. Por eso lo hizo. Fíjense, por favor, vamos a Hebreos.
Hebreos 11, 17 al 19. En Hebreos 11, 17 al 19 se nos dice: por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su único hijo. A pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Abraham dijo: si este Dios que se me apareció y que me ha dado victorias y que me ha dado triunfos y que me ha traído paz y que me ha traído riqueza y que me ha hablado y que me ha dado un hijo cuando tenía 100 años, una mujer estéril que a los 90 años me dio un hijo por un milagro que hizo Dios, ¿cómo Dios no va a tener el poder para resucitar a mi hijo? Si Dios me prometió que iba a tener descendencia a través de Isaac, entonces Dios va a tener el poder para resucitarlo. Entonces yo voy y lo sacrifico porque Dios lo puede resucitar, porque Él va a cumplir sus promesas. Si usted lee la palabra de Dios y se encuentra con una promesa y piensa que esa promesa es demasiado grande, no dude, las promesas de Dios son fieles y verdaderas y se cumplen. Él dijo que nos iba a traer paz. Él dijo que iba a cortar toda cadena de pecado sobre nuestras vidas. Él dijo que iba a ser nuestra provisión. Él dijo que nos iba a sostener. Él dijo que nos iba a guardar. Y Él dijo que nos iba a dar una vida y una vida eterna. Si Dios lo prometió, Dios lo cumple. Pero tenemos que tener fe. No para que Dios haga las cosas porque Dios las va a hacer, sino para nosotros continuar en el camino. Porque quizás nos falte la fe. Quizás hay algo en nuestro corazón que no logremos sacar. Hay algo en el corazón que ahí está y que nos impide los planes de Dios, que nos molesta en los planes de Dios y que es un estorbo para los planes de Dios. Y lo dejamos ahí. ¿Por qué? Porque no tengo fe que Dios lo puede sacar. Entonces no lo sacrifico, no lo entrego en sus manos. Y ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y eso me va a hacer que cada día me aleje más de la voluntad de Dios y de la presencia de Dios y de la comunión del pueblo de Dios. Y no nos vamos a dar cuenta cuando un día nos levantemos y no sintamos ningún deseo de conversar con un hermano ni de ir a la iglesia, porque estamos satisfechos. Porque ya no quiero a Dios en mi corazón. Porque lo que no sacrifiqué me está alimentando. Porque ese pecado que no entregué me está alimentando. Y ya no deseo nada más. Y no me importa que un día se cumplan las promesas de Dios, porque yo tengo esto ahí en mi corazón alimentándome. Y yo ya no tengo fe en Dios. Pero hay otros que sí tuvieron fe y que van a llegar a la meta. Pero no importa, me importa el hoy, el ahora. Eso que me alimenta y que me hace sentir bien. Pero que no es la voluntad de Dios. Y si no lo entregamos, eso va a terminar consumiendo nuestro corazón. Y va a terminar sacándonos de lo que Dios quiere para su pueblo, para sus hijos. Abraham tenía fe en Dios. Y como tenía fe, actuó. ¿Y cómo actuó? Se levantó de mañana, a primera hora. ¿Y qué hizo? Preparó el viaje. En la mañana preparó el viaje, se consiguió a la gente que le ayudara, habló con Isaac, todo lo que necesitaba. Preparó los elementos necesarios, la leña, el fuego, el cuchillo, todo lo que necesitaba. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. ¿Ustedes creen que
¿estaba contento Abraham de tener que sacrificar a su hijo? Yo creo que no. Pero su deseo de obedecer era más grande. Y en ese momento, él toma la decisión y avanza, y obedece, y camina en la dirección del monte de Moriah, que quedaba a 80 kilómetros de distancia. Para un hombre de quizás algunos dicen que tenía en ese momento entre 110 y 120 años. Y caminó los 80 kilómetros que los separaban del lugar donde él estaba hasta el monte de Moriah. ¿Para qué? Para obedecer a Dios. Y guardó silencio. La Biblia no nos relata que habló nada en ese momento. Obedeció y caminó y se dirigió al lugar que se le había dicho, teniendo fe en Dios. ¿Y por qué? Miren, fíjense en el diálogo que tienen con su hijo, porque el hijo le pregunta. Primero, miren, en otra parte que muestra la fe, es cuando le dice a su siervo, le dice: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos junto a ustedes. ¿Y por qué le dice si lo iba a matar? ¿Por qué le dice regresaremos junto a ustedes si lo iba a matar? ¿Qué nos dice Hebreo? Que tenía fe. Fe en que Dios iba a resucitar a Isaac. Y además le dice: Padre mío, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero? Dios proveerá. Porque Dios había provisto un hijo para este sacrificio. Dios proveerá. De esta manera Abraham mostraba que estaba dispuesto al llamado de Dios sobre cualquier compromiso y sobre cualquier vínculo emocional. ¿Usted siente un llamado de Dios para su vida? ¿Usted siente que Dios lo está llamando a tener una relación con Él eterna? Porque no es una relación por un día ni por un mes, es una relación eterna. ¿Usted siente que Dios lo está llamando a tener una relación eterna con Él? Hay poca gente. A ver, por favor, confírmeme con un amén. Hoy día necesito un amén. ¿Siente que Dios lo está llamando a una relación eterna? Qué bueno, porque ese es el llamado de Dios. Él quiere una relación eterna con nosotros. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando Dios nos llama? Nuestro llamado y nuestra relación con Dios tiene que estar sobre todo otro compromiso. Emocional, físico, cualquiera que usted le pueda llamar. El llamado de Dios que le ha hecho a usted, que nos ha hecho a todos nosotros, tiene que estar sobre cualquier compromiso. Y Abraham lo sabía. Por eso estuvo dispuesto a ir y sacrificar a su hijo. ¿Y qué pasó? Llegó al momento de la ejecución. Versículo 9. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Abraham había completado todo. Se dice que tenía entre 10 y 20 años el hijo de Abraham, Isaac, porque Abraham le pone la leña encima y él puede cargar la leña. Entonces no era un niño pequeño, porque estuvo capacitado para cargar la leña. Abraham tuvo que amarrar a su hijo y ponerlo en el lugar del sacrificio. Y tomó el cuchillo y lo puso para sacrificar esto que estaba siendo un estorbo en su corazón, para lo que Dios quería hacer con Abraham. Dios estaba llamando a Abraham a hacer una nueva nación, un nuevo pueblo que iba a vivir por una eternidad. Y Abraham estuvo dispuesto.
Y en el momento que Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, llega nuevamente Dios a hablarle. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Y responde Abraham: aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Estuvo dispuesto a sacrificar eso tan hermoso. Dios no nos va a pedir más que sacrifiquemos hijos, pero sí quiere que saquemos del corazón eso que está siendo un estorbo. Dios quiere que saquemos del primer lugar en nuestras vidas lo que no debería ser el primer lugar. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? No sé, fíjese usted. Quizás está dispuesto a venir a la iglesia, bien, genial. Yo voy a la iglesia, voy una vez al mes porque tengo muchas otras cosas que hacer. Porque, no sé, mi trabajo me cansa mucho y tengo que avanzar y yo estoy en este lugar en mi empresa, pero yo quiero llegar acá arriba y para eso tengo que invertir horas. Entonces yo estoy muy cansado. No, un día, domingo al mes es suficiente. No, yo no voy porque tengo esto, porque tengo esto otro. ¿Saben qué? No me gustaría dar ejemplos, porque yo no quiero ofender a nadie. Lo que yo quiero es que miremos nuestro corazón y que el Espíritu Santo de Dios nos muestre a cada uno qué hay en el corazón que es un obstáculo, qué hay en el corazón que es un estorbo, qué hay en el corazón que no le agrada a Dios, qué hay en el corazón que tiene que ser sacrificado. Y eso es algo personal. Es algo personal entre yo y Dios, es algo personal entre usted y Dios. Pero lo que Dios quiere es que estemos dispuestos a dar el paso. Y que eso fue lo que hizo Abraham. Estuvo dispuesto a entregar a su hijo, pero Dios lo detuvo en el preciso momento que él estaba obedeciendo. Porque ya no era necesario. Hoy día no necesitamos sacrificar hijos, porque ya no es necesario. Dios puso un sustituto. Dios puso un sustituto para poder limpiar nuestro corazón. Dios puso un sustituto para poder sacar dentro de nosotros todo eso que a Él no le agrada y todo lo que estorba en nuestra relación con Dios. Dios puso un sustituto para hacer un sacrificio. ¿Usted sabe quién es el sustituto? ¿Saben quién murió para que nosotros no tuviéramos que morir? Jesucristo. Jesucristo fue el sustituto. Y Dios fue Abraham y Jesús fue Isaac. ¿Por qué era necesario? Porque nosotros necesitábamos un sustituto que muriera por nuestros pecados. Porque hemos ofendido a Dios de mil maneras, hemos ofendido a Dios. Y como hemos ofendido a Dios, la palabra de Dios que dice que todo aquel que comete pecado, que hace pecado, está destituido de la gloria de Dios, está alejado de Dios, no puede estar con Dios. Y Dios quiere estar con nosotros. Por eso hay un sustituto, Jesús. Y lo más maravilloso y lo más terrible a la vez es que ahora está Dios en el lugar de Abraham. Y está ahí en la cruz. Es como si Dios estuviera con el cuchillo sobre Jesús como lo estuvo Abraham. Y está Jesús ahí en la cruz clavado. Pero hay una diferencia. En ningún momento Dios retrocedió. Y Jesús sí murió.
En Marcos capítulo 15, 34 al 38 dice: a las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron algunos de los que estaban cerca, dijeron: escuchen, está llamando a Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Déjelo a ver si viene Elías a bajarlo, dijo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. En otro evangelio dice que el grito fue: consumado es, está todo terminado, está todo listo, lo logré. He hecho lo que mi Padre me ha pedido que hiciera. Y cuando muere, versículo 38 de Marcos 15 dice: la cortina del santuario del templo se rasgó en dos desde arriba abajo. Porque ya no iba a habitar Dios en el lugar santísimo. Porque ya no iba a habitar en un templo hecho por mano de hombre. Porque ahora, en la era del cristianismo, en la era de Cristo, Dios habita ¿dónde? En nuestros corazones. Y nos dice la palabra de Dios: para que Cristo por la fe habite en vuestros corazones. Por eso el corazón le pertenece a Dios, porque Dios lo compró a través del sacrificio de Jesús. Jesús murió por nosotros. Para terminar, ya un poco tarde, disculpen los minutos, me gustaría leer en Romanos, capítulo 8, versículo 32. Dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto a Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada puede separarnos del amor de Dios. Nada puede separarnos del amor de Dios. Nada externo puede separarnos del amor de Dios. Salvo que usted no quiera el amor de Dios. Salvo que usted rechace el amor de Dios. Salvo que usted decida que no quiere ese amor. El día de hoy, Cristo quiere llenar su corazón completamente con su amor. Y si usted está dispuesto, tiene que entregar su corazón y sacar todo lo que está ahí para que Dios lo llene. Mientras haya algo que estorbe, Dios no lo va a poder llenar. Dios le va a dar de su amor tan poderoso que nada en este mundo lo podrá separar. Pero antes, todos nosotros tenemos que estar dispuestos a sacrificar. ¿Estamos dispuestos a sacrificar lo que está en nuestro corazón? ¿Están dispuestos? Yo en la mañana también tuve que orar al Señor y decirle: Señor, estoy dispuesto.
Y el Señor también mostró cosas que estaban afectando a mi corazón y que me distraían del amor de Él. Si usted tiene en su mente y en su corazón algo que cree que tiene que entregar, hagámoslo. Hagámoslo. Entreguémoslo al Señor. Entreguémoslo en sacrificio para que sea quemado como olor fragante a Dios, como una adoración a Dios, para que nuestro corazón esté limpio, para que Él lo llene con su amor. Lo invito a ponerse en pie.